Buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos esta mañana de lunes 13 de febrero del año 2023. Hoy tendremos en el estudio al doctor Wilfredo Navarro Moreira, directivo de la Asamblea Nacional, diputado por el FSLN ante el Parlamento, y conversaremos con él sobre diferentes tópicos que tienen que ver con la vida nacional, la deportación de estos 222 traidores a la patria, la ley de aprobación del retiro de la nacionalidad por traidores a la patria de estas personas, la soberbia de un señor ahí que viste de sotana, ¿verdad? Y que la soberbia lo lleva a actuar de una manera, como dijo el presidente, energúmeno. Así que hablaremos con él sobre diversos temas alrededor de este. Se pueden hablar, pero comencemos con esto de... Se les acabó el cuento ese, ¿no? De los presos políticos y todo ese asunto, ahora con la salida voluntaria, ¿verdad? Porque se habló de que era... Cada quien firmó. Voluntario. El que se quería ir, bueno, se subió al avión. Todos quisieron subirse, menos el señor pues, que viste de sotana, pues. Por soberbia. Por soberbia, pues. Pero bueno. Engreimiento. Esto les quita un eje, como decimos nosotros, un eje de ataque, ¿no? Una bandera. Una bandera, correcto. Una bandera hacia afuera. Pero hay que definirlo muy claro. Aquí no habían presos políticos. Aquí lo que habían eran políticos presos que cometieron delitos contra la patria, cometieron traición contra la patria. Y no estaban presos por sus ideas políticas, sino por los actos criminales que realizaron contra el país y contra las personas que murieron, las que torturaron, etcétera. Eso tiene que quedar bien claro. Y ahora esa bandera de que los presos políticos en Nicaragua no existe, nunca ha existido. Primero, en la realidad nunca han habido presos políticos, pero ahora los que ellos llamaban presos políticos ya no existen, ya están fuera de Nicaragua, ya fueron rescatados. Fue una operación que hizo Estados Unidos de rescate de sus mercenarios. Él vino a rescatar a sus mercenarios porque necesariamente Estados Unidos tenía un problema. Él está armando golpes de Estado por todos lados, pero a sus mercenarios que organiza para realizar ese golpe de Estado, había la preocupación en el caso de Nicaragua, que como todos estaban presos, entonces necesariamente Estados Unidos tenía que darles una salida, y esa salida se la dio, pero yo no sé qué va a pasar. Ahí hay personas de primero y segundo nivel, los chamorros, los riquitos del pueblo, digamos, esos se fueron a Estados Unidos y también tienen sus reales. A la cúpula la van a... no pienso que Estados Unidos le va a continuar manteniendo sus prebendas, sus privilegios. Pero ahí hay un montón de gente. Ahí salió un muchacho, el pobre, un ingeniero de Chinandega, que anduvo de baboso en las marchas y en los tranques y participó en las barbaridades que se hicieron. Y ahí está diciendo que le dieron 3 noches de hotel, una mudada, un par de zapatos, un teléfono y $300. Eso es todo. Y vas para tu casa a buscar quien te ayude, quien te salve. Entonces, esa es el mejor ejemplo de cómo paga el diablo a que bien le sirve. Es cierto que lo rescataron, pero la responsabilidad de Estados Unidos es hacerse cargo de sus mercenarios. No, los sacaron, se los llevaron y ahora los dejan a la buena de Dios. Estaban pidiendo para más de 100 y pico de ellos, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que un montón de... además, el parol humanitario exige que haya alguien que se haga cargo de vos en Estados Unidos, y hay como 160, 170 que es gente que la engancharon, los grandotes, los Dora María Telles, toda esa gente, y ahora los pobres no tienen dónde estar, y en Estados Unidos la cosa está dura. Si vos vas a Los Ángeles, si vas a Nueva York y vas por esos lados, son cuadras y cuadras y cuadras de champas, de esto, de gente que está en la perra calle y que no tienen cómo vivir. Y el gran problema de esta gente que se fue
es que nunca han trabajado, hermano. Entonces, allá en Estados Unidos, para vivir tenés que trabajar. Y ahí hay gente de 70 años que yo no sé dónde van a trabajar. Pues yo creo que esos van para los asilos. Yo no sé si hay asilos en esto. Gratis no creo que haya. No, ahí son pagados. Sí, creo que gratis por eso, pues. Entonces aquí se acabó la cantinela, se acabó el cuento de los presos políticos. Bueno, quedó este señor que ya lo explicó el presidente, que por usar sotana el hábito no hace al monje, pues estamos claros de eso, ¿verdad? Bueno, es que en esto hay que decirlo, y hay una jugada magistral del presidente y de la vicepresidenta, porque a mí me estaban diciendo, bueno, pero el fundamento jurídico de esto, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, le digo, si es que más que fundamento jurídico en esto es una cuestión política. Estos son acuerdos políticos, como cuando acordaron suspender la aplicación de la Constitución, una ley, la ley Marco que le llamaban. Marco, sí. Y aquí lo que hubo fue, se quieren ir, se van. Se quieren quedar, ya saben que tienen que purgar su condena aquí. Esto es, o purgas tu condena en Nicaragua, o te vas de Nicaragua, pues, y te escapas de estar 5, 6, 7 años preso. La mayoría decidió eso. Hay unos que ni Estados Unidos los quiso, claro, y eran sus cómplices, y eran sus mercenarios. Habían 4 ahí que no los quisieron, pues, y otros que metieron que no tenían nada que ver, por ejemplo, por accidentes de tránsito, etcétera, etcétera. Entonces, siempre, yo me acuerdo que cuando estábamos en el diálogo aquí en ICAE, y el presidente, así, igual que esto, que sorprendió a todo el mundo, el presidente y Rosario, cuando dijeron, bueno, llévenselo, aunque la idea de que se fueran no es de ahorita. Daniel les dijo, bueno, si les duelen tanto, en un discurso me acuerdo, si les duele tanto sus mercenarios, vengan y llévenselo. Ya lo había dicho Daniel. Y la propuesta, al final, y el mismo Daniel dijo, nunca pensé que los gringos fueran a aceptar, pero si aceptan, que se vayan. Entonces, ahí hubo un acuerdo político en cuanto a la salida, porque negociación de dame que te doy no existe. Y Daniel lo dijo, porque para negociar, pues está, aquí, bueno, te doy esto, vamos aquí. No, digo, llévenselos todos, se los regalamos. Igual hizo Bukele con los pandilleros que estaban fregando las comisiones de derechos humanos, por los derechos humanos de los pandilleros, etcétera, y los Estados Unidos, entonces les vengan a llevárselo, pues se los regalamos. Yo recuerdo que cuando estábamos en el diálogo y el presidente, igual así, de una manera sorpresiva, nos llamó y nos dijo, bueno, anuncien que vamos a dar una amnistía y vamos a liberar a los presos, que manden sus listas de presos. Entonces, ahí en las listas nos estaban queriendo meter goles. Yo me acuerdo que en las listas que nos dieron y armaron un alboroto porque era una violación de sus derechos humanos, un tipo que violó a una señora de 82 años. Yo no sé si vos te acordás. Y nosotros nos paramos duro y hubieron un montón de gente que ni siquiera pues habían habido en los tranques, pero parece que había negocios, pues por la salida de cada quien le iban a dar su mordida. Estos no pierden la oportunidad de hacer el business. Y bueno, el júbilo del pueblo se demostró en la marcha. Aquí estamos alegres porque se fueron, y la creatividad de los nicaragüenses es tremenda. Primero la canción, una canción que a los 2 días ya estaba sonando y es un hit parade, está en el hit parade, la cumbia del avión. Y lo otro es que me encantó ver en la marcha que de repente aparecieron unos aviones de esos inflables, ¿no los viste? Porque decían, y alcanzaron en el avión. Porque yo me acuerdo que con los días duros de los tranques, de las barbaridades, bueno, que yo estuve en el hit parade con esto durante todo ese tiempo, nos mandaban a decir, no van a alcanzar en el avión,
no van a alcanzar en la vida, hasta hacían listas de quienes nos iban con Daniel y Rosario, pero el pueblo con su picardía característica, y la canción misma lo dice, y no es que decían que nosotros no íbamos a alcanzar en el avión, ustedes se alcanzaron en el avión, y es una operación que se montó y demuestra que el vínculo que había entre estos mercenarios y Estados Unidos, pues, porque el rescate fue por sus mercenarios, se vinieron a llevar a sus mercenarios y el país queda en paz y tranquilidad porque, como dice el presidente, fue un acto de soberanía, una voluntad política para buscar que un borrón y cuenta nueva con el fallido golpe. Pues aquí ya ese capítulo queda cerrado y estamos viendo para adelante para seguir en la construcción del país. Ahora, la pérdida de la nacionalidad es un derecho del Estado nicaragüense. Bueno, es que aquí hay que aclararlo. La nacionalidad la define cada Estado, cada país, cada gobierno. Y lo definí, ¿dónde? En la Carta Fundamental, que es la Constitución. Y la Constitución es la que te dice quiénes son ciudadanos. La Constitución de Nicaragua dice, son ciudadanos los nacidos en Nicaragua de padre o madre, los nacidos fuera de padre o madre nicaragüense, los nacidos aquí, los expósitos, etcétera. Hay una serie la Constitución te lo dice. Y también la Constitución dice cómo se obtiene la ciudadanía y cómo se pierde la ciudadanía. Pero en la Constitución las causas de la pérdida de la nacionalidad no estaban. Entonces tenía que reglamentar y el Estado decide quién va a ser nacional o no en la Constitución. La Constitución puede decirte, son nacionales los que tengan 5 años de residir en el país, en lugar de que sea residencia, son nacionales y si lo dice la Constitución, vale, es totalmente legal. Entonces yo no sé por qué aquí están haciendo un escándalo si las cosas se deshacen como se hacen. Si el Estado concede la nacionalidad, pues también la puede quitar. Históricamente, el delito más grave en la historia de la humanidad es la traición a la patria, porque es la traición a los valores fundamentales de la sociedad, traición a la nación, traición al pueblo, y entonces siempre ha sido el delito más grave que se ha cometido. Y entonces, si alguien está atentando contra su madre, contra sus familiares, hombre, no merece ser considerado familia. Y por eso es que se pierde la nacionalidad. Y que además esta gente ya no tenían el sentimiento nacional de nicaragüense. Ellos respiraban y comían y bebían pensando en Estados Unidos. Y te lo demuestro. Muchos de los que dieron entrevistas cuando llegaron a Washington, medios en español, la conferencia la dieron en inglés, le preguntaban en español y ellos contestaban en inglés. O sea, inmediatamente que entraron a territorio norteamericano, se volvieron lo que siempre habían sido, norteamericanos, trabajando por destruir a un gobierno soberano como el nicaragüense. Claro, además que así como España les está ofreciendo, bueno, pero si es que es otra cosa que hay que decirlo. Aquí quieren hacer ver como que fue una actitud maquiavélica del gobierno inventar la pérdida de la nacionalidad que es cabeceño de Nicaragua. Los mismos gringos tienen en la ley patriótica la pérdida de la nacionalidad. ¿Y cómo se pierde en Estados Unidos la nacionalidad? Cuando se atenta al gobierno constituido norteamericano. Y vos vas a leer lo que dice la ley patriótica y te das cuenta que prácticamente es una cuestión de soberanía. Y otro país que tiene la pérdida de la nacionalidad es España. Los españoles, en lugar de estar regalando nacionalidades, que se la devuelvan, por ejemplo, a toda la gente que se las han quitado. Un ejemplo de deportaciones masivas. En 1930, durante la Gran Depresión, Estados Unidos
el gran defensor y acusador ahora que estás desterrando, que estás exiliando, que estás haciendo esto, deportaron a México casi 2 millones de personas de ascendencia mexicana. De esos, el 60% eran ciudadanos norteamericanos. O sea, que me vienen a hablar de peras y de manzanas si son los principales violadores ellos de este derecho que dicen que es un derecho humano, el derecho a la nacionalidad, pero si ellos la quitan y realmente es lo correcto. Si alguien atenta contra el Estado, atenta contra el país, procura agredir los valores trascendentales nicaragüenses, pues no es nicaragüense y no puede tener la nacionalidad nicaragüense. Ahora, en cuanto a los curas, yo pienso que, y lo dije una vez en tu programa aquí, una cosa es la religión, una cosa es el evangelio, una cosa es la iglesia como institución, una cosa es la prédica del evangelio, otra cosa es que hombres, porque los curas son hombres, hombres usen la vestimenta, el hábito de cura para cometer tropelías y cometer violaciones a la ley y la constitución. Y aquí, si los cabecillas del golpe del 2018 estuvo encabezada por curas y son los que orquestaron la trama con un montón de gente de la empresa privada y del grupo del MRS, que son los que eran los dueños del ataque a la institucionalidad del país. Entonces, no puede ser que no deban responder por sus crímenes. Si en el mundo diario están echando presos a curas por violadores, por estafadores, por ladrones, en Estados Unidos hay un montón de curas presos, cardenales presos, monseñores presos. Y de ahí, solo en Nicaragua van a hacer lo que quieran, van a destruir el país, van a intentar acabar con los valores fundamentales de la sociedad y no van a tener una sanción. Ahora, otra cosa es la soberbia de este señor. Este señor, que venga la conferencia, ya estaba en las escaleras del avión, y que venga la conferencia episcopal, y después que vengan mis 5 muchachos que tengo aquí, la tropa mía que ya estaba metida, ya habían firmado y iban para adentro. Entonces, clarísimo para un día. Entonces, los mismos gringos dijeron, bueno, aquí la base fundamental de este acuerdo es que digan que se quieren ir, que se quieren ir. Si él no se quiere ir, que se quede. Y entonces, si se queda, la alternativa es purgar tu condena en Nicaragua o decís que te querés ir y nosotros en una manifestación de voluntad soberana, una manifestación política, te dejamos ir a tu verdadera patria, que es Estados Unidos. Y ahí te las ves como te las arreglas vos. Entonces, que aquí firmaba cada quien. Entonces no puede haber destierro, no puede haber exilio. Si yo decidí irme, esa es la realidad, pero aquí todo lo manipulan. Y estaban manipulando también lo que dijo el Papa. El Papa manifestó su pesar por un obispo, pues, que cayó en las redes de lo terrenal y se convirtió en político. El Papa siente lo que siente un padre cuando su hijo es un delincuente, que le duele y dice, siento dolor por mi muchachito. Pero el Papa, al final del mensaje, está lo de fondo, que habla de que tiene que procurarse la paz y insta a todos a buscar la paz y el diálogo y la negociación. El Papa ha sido consecuente con todo eso que ha dicho, pero sí, yo cuando un pariente tiene un vicio, uno le duele, se preocupa, pues igual el Papa, si es un obispo de la Iglesia Católica. Había también otra declaración anterior en la que él dijo que era un asunto entre hombres. Es claro, Sí, es que la Biblia y el Evangelio es claro. Dad a Dios lo que es de Dios
y dad al César lo que es del César, en lo que andaba el monseñor el obispo no eran cosas de la iglesia, eran en cosas del terrenales, del César. Y lo importante para que la iglesia haya perdurado es la separación de lo temporal con lo religioso. Porque cuando ya mezclas la política con la iglesia es una fórmula bien peligrosa que ha causado muchos daños en el mundo. Y no se puede permitir eso, no se puede permitir eso. Permítame ir a una pausa, vamos a ir a una pausa, ya regresamos con más, ya volvemos con Wilfredo Navarro. Y continuamos, amigos televidentes, con el diputado Wilfredo Navarro y hablábamos un poco de todos estos acontecimientos y como un aporte, ahí lo repito, ¿verdad? Los hermanos que nos sintonizan, Asa Chávez nos dice que hay países, por ejemplo, como Alemania, quita la nacionalidad a los que siendo alemanes adquieren otras nacionalidades, punto, y nadie dice nada. Es que hay unos países que no admiten doble nacionalidad. No, pero sí, yo entiendo que Estados Unidos, para que alguien adquiere, que si adquiere otra nacionalidad, la pierde. No, lo que pasa con los gringos es que si el que adquiere la nacionalidad norteamericana tiene que renunciar a su nacionalidad anterior. Y hay unos países como Alemania que no aceptan la doble nacionalidad y que necesariamente si uno de su país adquiere otra nacionalidad, se la cancelan. Es que eso es así, es una decisión soberana. No hay una, digamos, heterogeneidad de marcas para definir cuándo se adquiere o cuándo se pierde en el mundo. Cada país es soberano y como es una decisión del Estado, él decide quién es nacional y quién no es nacional. Y si él decide quién es nacional y quién no es nacional, también decide cuándo otorgar nacionalidades o cuándo extinguir la nacionalidad. Eso es una cuestión de mero derecho, de perogrullo. Ahora, estaban diciendo que a estos mercenarios no se les podía aplicar la ley que aprobamos, referente a la que se llama la ley reglamentación o regulación de la pérdida de la nacionalidad. La cosa es muy sencilla. Primero, esta ley está concatenada con la que tiene que ver con lo que se llama la ley defensa de los derechos del pueblo, etcétera. Entonces, y nosotros aprobamos el jueves la ley donde se determina que los que cometen traición a la patria pierden su nacionalidad, la aprobamos el jueves. El viernes ya estaba publicada en la Gaceta. ¿Y cuándo les quitaron la nacionalidad? El lunes siguiente, cuando la sala penal de la circunscripción Managua, en una segunda sentencia, les quita la nacionalidad en función de esta ley que está vigente. Porque cuando entra en vigencia una ley, a partir de su publicación en la Gaceta o, como dice la ley también, por cualquier medio de comunicación. Y puede ser un medio de comunicación electrónico, vos podés publicarlo en el internet y ya está vigente. Si por eso es la modernidad. Aquí no vamos a estar pendientes de estar esperando que me entreguen un papel. Si ahora la modernidad te abre, el internet te abre horizontes de comunicación que son determinantes. Hombre, hay otro aspecto que también quedó al desnudo y es el hecho de las quejas de una señora o varios que los torturaban, que pobrecitos, que no sé cuántos. Aparecieron declaraciones diciendo más bien que era gente profesional la que está en el sistema penitenciario. Mira, esta gente son mercenarias o mercenarios de los derechos humanos. Toda su vida han vivido de hablar de derechos humanos, pero ellos no respetaban los derechos humanos de sus trabajadores. Yo conocí un montón de gente que esa señora la corrió cuando disentían de sus posiciones y no les pagó nada. Y le tenían miedo porque es la dueña de los derechos humanos.
le decían Mrs. Derechos Humanos, pero ahora le dicen Mrs. Tortura. ¿Por qué? Porque hizo todo un negocio con la propagandización de las violaciones a los derechos humanos, las torturas, que los golpeaban, que los tenían aquí, que los hacían allá. Y resulta que la más conspicuo vocera de los 222, que es la señora Dora María Telle, cuando le entrevistaron, dijo, no, dice, sí, en realidad todos los funcionarios del sistema penitenciario fueron profesionales, se portaron decentes con nosotros y fueron atentos. Y cuando le hacen la pregunta del millón, ¿y a usted la torturaron? Nunca, nunca me torturaron, nunca me tocaron. Pero la señora esta salía hablando y como tiene una voz así, entonces ella hizo su negocio, hermano, hizo su negocio. Ahora yo no sé con qué cara va a andar hablando de los derechos. Bueno, ella tiene más concha que una tortuga, ¿verdad? Pero definitivamente aquí se cayeron un montón de tabúes y de mentiras que se orquestaron alrededor del mundo contra Nicaragua. El cuento de los presos políticos, el cuento de las violaciones y de las torturas y el cuento del mal estado físico de los mercenarios. Porque si bien es cierto, algunos están como que si estuvieran en el gimnasio, otros salieron más gordos, pues. Y definitivamente, en el caso del mismo Pingüino, si fue bueno para su salud que haya perdido 20, 25 libras. Y otra cosa que hay que destacar aquí, que también, y yo lo hablaba con el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo, porque Gustavo decía, bueno, pero ¿qué es lo positivo que podemos sacar de esto? Entonces estábamos viendo y yo le digo, bueno, lo primero es que la bandera de los presos políticos se acabó, la bandera de la tortura se acabó y se acabó el costo económico de mantener a esta gente, porque esta gente no tenía el tratamiento de los presos que están en la Modelo. Estos presos, había médicos las 24 horas cuidándolo, y el costo de la supervisión, del cuidado, del mantenimiento de esta gente era un costo grandísimo. Alto, sí. Entonces, esa plata la podemos ocupar para hacer otra escuela, es decir, hay un montón de cosas que son beneficiosas para el país. Y lo más beneficioso es el rescate de la alegría del pueblo. Yo quedé maravillado con la marcha del sábado. El pueblo feliz y alegre. Yo no sé por qué no le pusieron, la verdad, el nombre que debe tener la marcha. La alegría del pueblo porque se fueron los mercenarios. Esa es la realidad. No es que marchamos por la paz. Claro que marchamos por la paz. Marchamos por la paz porque se fueron los mercenarios y con alegría porque el país enterró la lacra del fallido golpe del 2018. Esa es la verdad. Aquí no nos podemos enredar. Claro, y la otra cosa es pues que a quien tiene que reclamarle, porque no está allá, el señor de la sotana es al mismo personaje. No, pero si es que él fue. Pues, si él fue, no, yo no me voy. Bueno, pues no te vas. Bueno, y ahí, ahora no, si lo le van a subir al peor, pero si lo montas al avión, entonces te hacen otro escándalo. Sí, y además, como debe quedar bien claro, y lo dijo Daniel, aquí no hubo una negociación en cuanto a dame que te doy con los norteamericanos. Y no es que le iba a dar 10, iba a 20, no, llévatelos todos de una vez. Sí. Es más, los gringos se vieron tan saturados que tuvieron que rechazar 4. Y eso sí, el planteamiento gringo, y eso fue una condición gringa, que los que se fueran debían de hacerlo voluntario. Y eso nos permite a nosotros decir que no los desterramos. Si ellos se fueron por su gusto, y ahí, si yo digo me quiero ir, y es tu voluntad. Y la mejor demostración, tal vez, es bueno que este soberbio y vanidoso señor
no se haya ido para demostrar de que aquí no se sacó a nadie, todo el mundo se fue por su gusto y el que no se fue se quedó. Y ahí está, pues. Y no es responsabilidad del gobierno. Él ya estuviera con toda su tropel, la compañía de todos sus socios. Y lo hubiera estado esperando el teniente Báez, ¿no? Ah, no, el sargento, no me lo subas, no me lo subas de grado. No ha hecho méritos para ser teniente. Y el otro cura picadito, hombre, de Masaya. No, se llama No sé cómo. Román, pero tal vez, pues, como estaba de goma, no hubiera llegado. Sí, mira. No, pero bueno, ahí la tienen difícil después de 3 días. Ese resumen que hiciste. No, 3 días de hotel, $300, una mudada. Un celular. Correcto. Y calcetines, un abrigo. Un abrigo, porque está haciendo frío, pues. Entonces, como quien dice, aquí te estás 3 días y buscas para dónde irte. Eso está bien para los que tienen familiares allá, pero hay un montón de gente que no tiene familiares y se la van a ver prieta. Y ahí es donde se descubre la actitud de los gringos. Pues, como ya no me serví, te saco el clavo, pero ahora arreglate vos, entendete vos. La cúpula sí va a seguir haciendo negocio. No, por ejemplo, ahí tenés gente como el de Banpro, Luis Rivas, tenés a Arturo Cruz, tenés el negrito que tiene más pretensiones que quién sabe quién, el candidato a la presidencia eterno, permanente, que era del PLC. ¿Cómo que se llama ese? Bueno, de hablar raro, pues. Sí, que habla todo raro y tiene modo raro. Ese, pues, puede tener posibilidades. Pero yo me pregunto, la cristiana, Pedro Joaquín, aún con sus limitaciones, sí puede tener oportunidad. Fernández Holman, Gili, que es norteamericano y tiene familiares en Estados Unidos, pues esos no la van a pasar tan mal. Pero yo me pregunto, Mairena, por ejemplo, que es un hombre que era un campesino terrateniente de la zona de Río San Juan o del Caribe Sur, y otra gente sencilla, humilde, que no primera vez que está en Estados Unidos, pues, que fueron los peones que se usaron durante el fallido golpe. Y entonces no van a tener dónde irse. Eso sí van a morder el leño, porque la vida en Estados Unidos no es chiche, allí no te regalan nada. Y los mismos que están diciendo que la comunidad se está volcando, eso es el primer día, y lo que te regalan esos odios son los zapatos que no les gustan, las camisas que no les gustan, pero la más clara expresión que hay, el que ha ido a Estados Unidos y busca refugio donde familiares, donde amigos, la primera semana va bien, la segunda, ya la tercera, la cuarta, este es en Pipé. Busca dónde irte, porque aquí ya no hay. Y ese es lo que le espera a esa pobre gente que se sirvieron de instrumento para atentar contra la estabilidad del país. Claro que sí, claro, se prestaron y cometieron fechorías, crímenes terribles. Gracias, diputado, por haber estado con nosotros. No. Vamos a irnos a una pausa. No se vayan, ya volvemos.